Listo, mucho gusto. ¿Cómo está? Sí, creo que sí por las dudas. Espera, me fijo. Sí. Secretario General del Colegio de Abogados. Sí. Ella es dueña de un banco. Ellos son dueños de un banco. Él también es dueño de un banco. Forman, como miles de argentinos, Credicop. Banco Credicop. El único banco que no tiene clientes, tiene asociados. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La carterita gris. Te va a quedar mejor. Mami, Sí. 5 por 9. 45. Como empleada doméstica, es bárbara. Mamá, 7 por 8. 56. Eso sí, ponela en blanco, así tiene obra social y jubilación. Si tenés beneficios por ponerla en blanco, sí, claro que los tenés. Mamá, los aportes después los deducís de los impuestos. Los aportes... Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de Educación Tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Más descuentos en medicamentos. PAMI aumentó la cobertura para sus afiliados. Ahora los descuentos van desde el 40% hasta el 80%. Infórmese llamando a PAMI Escucha al 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. Provincia ART. Más respaldo para su empresa, mejor protección para sus empleados. 0800-333-1278. Provincia ART. Una empresa. De la Nación. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Los Secretos del Poder, el programa de Ariel Crespo. Martes, día de dólar, casi 3.40. ¿Qué pasó, Rodolfo? Y la gente está sacando de a poquito el dinero de los bancos, yendo a una moneda dura supuestamente, que es el dólar, o por lo menos por una costumbre en la Argentina donde todo el mundo se refugia en el color verde del billete. Cuando en realidad tampoco es una garantía formal después de todo lo que está pasando. Pero hay que reconocer que a nivel internacional el dólar se está fortaleciendo con esta crisis, con estas paradojas de la economía frente al euro, cosa rarísima. ¿O será que tal vez se tiene más confianza en la fortaleza de superar esto de la economía norteamericana que de la propia europea? Creo que por ahí pasa realmente, ya que fíjate que están esperando a mañana a ver si la FED baja la tasa de interés medio punto o no a nivel mundial, y en base a eso están viendo si la desaceleración de la economía va a ser más o menos dura de lo que se espera. Europa espera igualmente en el corto plazo, como te decía el martes pasado, una recesión bastante importante. Estados Unidos la está comenzando a vivir, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Argentina busca un nuevo rumbo, proyecto de ley jubilatoria. ¿Los trabajadores están contentos, Piumato, o están amargados con el nuevo proyecto? No, estamos contentos.
Es una reivindicación nuestra desde siempre. Nosotros nos opusimos a esta ley en el 94. No solo nos opusimos nosotros, hubo mucha gente que se opuso. Hasta incluso en una visita que hizo por aquellos años Milton Friedman, esto es bueno recordarlo porque se olvida, cuando que venía a alentar las políticas de Menem, Cavallo, de destrucción del Estado, destrucción de la riqueza nacional, privatizaciones, todo eso estaba de acuerdo. Y cuando le preguntan, porque hay que acordarse, fue una discusión que duró muchos meses, cuando le preguntan qué pensaba del tema de jubilaciones, Milton Friedman responde, dice, eso es lo único que no se puede desembarazar el Estado, porque en el sistema capitalista la vida útil de las empresas son entre 20 y 25 años. Quiere decir que cuando estas empresas tengan que empezar a cumplir los fines para el cual fueron creadas, ya habrán agotado su vida útil y el Estado se va a tener que hacer cargo, es decir, cuando están fundidas. Ahora el Estado se hace cargo antes, todavía queda algo, antes que se funda. Entonces uno tiene que estar contento porque si no, el pesar de los jubilados, los actuales y los por venir, sería muchísimo más dramático. Y con esto además volvemos al pacto intergeneracional, que los que estamos en actividad, con nuestros aportes le pagamos a los que ya están jubilados, y bueno, el día que nosotros nos jubilemos, los más jóvenes con su aporte nos pagarán a nosotros, ¿no? Esto es la clave del sistema jubilatorio en la Argentina solidario, ¿no? Guillermo Fanego, hombre del Colegio Público de UPCN, ¿cómo ven los trabajadores del Estado el comienzo de la jubilación estatal nuevamente? Bueno, yo creo que es un anhelo, como dijo acá el compañero Piumato, es un anhelo mayoritariamente de los trabajadores tener esta jubilación. Creo que habría que esperar el proyecto de ley para analizarlo bien y seriamente. Hoy sé que ahí hubo un debate muy fuerte. Se ha promocionado un papel que anda dando vuelta con supuestas, con un supuesto articulado, pero creo que no es cierto, todavía no se ha conocido el texto en realidad. No, el texto definitivo todavía no. Hasta ahora se me han manejado los que están en la oposición con unas cuestiones ideológicas. Quienes consideramos que este proyecto o esta idea de volver a la estatización, estamos muy conformes con la idea. Realmente creo que el Estado siempre va a estar, las empresas no lo sabemos. Piumato, los que están en contra de la reestatización del sistema, ¿son los mismos que estaban en contra de las retenciones móviles? ¿Es una casualidad o es parte del mismo folclore? Son los sectores que se beneficiaron con el hambre de los argentinos durante los 90, los responsables del saqueo de la Argentina. Detrás de las AFJP están los bancos. Recordemos diciembre del 2001, el Estado se tuvo que hacer cargo al final de lo que pudieron rescatar los particulares. Son exactamente los mismos sectores. Entonces están defendiendo un interés económico y el Estado tiene que defender, se hablan de saqueo, el Estado tiene que defender el saqueo que esos bancos están haciendo de los ahorros de los trabajadores, ¿no? Esto creo que es fundamental. Rodolfo, ¿el sistema es auspicioso? ¿Causa dudas? Causa un poco de dudas. Vos sabés que mi opinión, ya te la dije el martes pasado, es a favor del sistema jubilatorio del Estado. Yo no estoy a favor de las AFJP. El sistema no funcionó a nivel mundial, salvo muy pequeñas excepciones, y menos en países del tercer mundo donde los ciclos económicos son mucho más cortos. Es real que tenemos que volver a un sistema solidario, yo creo que no hay dudas en el país de eso, por lo menos no en la población. Creo que hay que tener mucho cuidado qué se va a hacer con ese dinero y cómo se va a manejar y de qué manera se va a controlar, y creo que esa es la mayor duda que tiene la gente. Y es donde creo que a lo mejor la CGT tendría que también formar parte de alguna comisión de control de esos fondos también, aparte de las comisiones que se está hablando que quieren formar entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, para que los trabajadores también estén más tranquilos de que ese dinero realmente quede en las arcas jubilatorias. Acá hay un tema que es importante porque justamente siempre se criticó al sistema estatal porque se decía que se metía la mano en la lata para cambiarle los fondos o el destino a los fondos. Ahora ocurrió que en el sistema privado, a instancia del propio Cavallo, época del blindaje, del megacanje, también se hace lo mismo, se vuelve a meter la mano en la caja para darle otra utilidad. ¿Cuál es la razón de que nunca podemos dejar los fondos quietos? Bueno, yo creo que esto hay que recordar una cosa que es fundamental entre todas las mentiras que se están diciendo. Hoy, de los pocos que están ya en funcionamiento el sistema,
prácticamente el 70-80%, el Estado tiene que salir a completar la jubilación porque nos llevan al mínimo. Es decir, esto es la demostración práctica que se la llevaron todas. Pero hay 92.000 millones de pesos en el sistema. Que 92.000 millones todas. de dólares. Bueno, pero como es capitalizar, vos perdiste tu parte porque yo hice un mal negocio y fuiste. Y hay que recordar que aquí hubo un sinfín de formas de estafar a los que estaban en ese sistema. Ya no hablemos de las comisiones, ya no hablemos de los gastos administrativos, porque ¿quién pagaba a las chicas con minifalda que regalaban viromes, todo? O después, cuando vino la guerra entre las AFJP, pasado el primer tema, pagaban hasta 50 y 100 pesos para que se cambiara de AFJP, había un mercado de pase permanente. Pero hay otras cosas, acá se especulaba, por eso yo lo del dólar, habría que ver si no, porque hoy empezaban a operar las AFJP si no salieron a comprar dólares para generar corrida, que eso era uno de los temores. Pero ¿qué hacían? Triangulaban por un sistema, yo no sé mucho de bolsa, triangulaban por un sistema de bolsa operaciones en las bolsas de Oriente, las bolsas de Europa que abrían antes, y por un sistema, cuando abría la bolsa de Buenos Aires la tenían que cristalizar en la bolsa de Buenos Aires, no sé cómo se llama eso en términos de bolsa. Si la operación en esas horas le salía bien, la operación no iba a la FJP, iba al banco, hubo varios que lo hicieron, al banco dueño de la FJP. Si salía mal, iba a la FJP, la pagaban los giles que estaban aportando, que están bombardeados por una publicidad, toda esa masa de plata la han usado en publicidad, en comprar periodistas, en comprar políticos, en un montón de cuestiones, y la van a seguir usando porque están defendiendo un negocio. Obviamente, como se dice, tiene que estar controlado, los trabajadores lo han reclamado y tiene que ser, pero acá lo que no hay duda, hay que parar un saqueo, y tiene que estar en el Estado. Después los recaudos que se tomen, todos los que vengan, bienvenidos sean, pero esa plata es de todos los argentinos. Y tiene que ir a esos jubilados, y nosotros la CGT siempre ha reivindicado la participación, porque esos fondos son de los trabajadores. Entonces la CGT siempre ha reivindicado tener un control no solo sobre esos fondos, sino participar en todo lo que hace a la vida y a la suerte y al futuro de los trabajadores. Usted dígame la verdad, ¿a qué FJP se pasó? Yo ninguna. ¿Se quedó en el Estado? ¿Y cuál es la expectativa entonces? ¿Está contento? ¿Va a entrar dinero fresco? Usted pero ya está jubilado, le van a aumentar seguramente. Pero seguramente. Lo que pasa es que yo creo que hay temas que el Estado no puede delegar nunca. La salud, la jubilación y la educación. Son tres pilares que son básicos del ser humano. Estos son indelegables y no se puede hacer un negocio, ni con los ancianos, ni con la salud, ni con la educación. Estos son pilares fundamentales porque hacen a una nación. Si no tenemos eso, no tenemos nación. ¿De qué sirve que tengamos una gran AFJP fenomenal, bancos que se llenan de dinero, si dentro de unos años no sabemos si esos jubilados van a poder jubilarse? Yo habitualmente no opino desde que estoy sentado acá. Cuando me sentaba ahí sí opinaba. Ahora, si no opino, me salgo de la vaina. Yo quiero hacer un pequeño raconto. En el año 93... se firmó un famoso Pacto Federal para el Empleo, la Producción y unos cuantos nombres más, en donde lo que se hacía era la preparación para que saliera la ley de creación de las AFJP. En aquel momento, con Cavallo a la cabeza del Ministerio de Economía, se invirtieron todas las presunciones lógicas. Por ejemplo, usted, si no hacía ninguna opción entre el Estado o la jubilación privada, lo mandaban directamente a la privada. Todo al revés. Habitualmente, el que no hace opción, el cargo se queda como está, no innova, no, acá lo innovaban. Y al chico joven lo mandaban directo a la FJP. Es decir que hoy tenemos un mercado, yo estimo, por lo menos de 7, 8 millones de trabajadores que tienen entre 22 y 30, 35 años, Julio lo debe saber por el gremio, porque también los nuevos tenían obligatoriamente que ir a parar, en la jubilación privada. En aquel entonces se había producido una ruptura entre lo constitucional y lo que estaba pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora se está hablando de si esta norma sería o no sería constitucional. En aquellos tiempos no se hablaba. El rey decía que había que hacer esto y había que seguir con las circunstancias. Pero que quede claro, aquella norma era inconstitucional. Esta no. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis dice que la seguridad social está en manos exclusivas del Estado Nacional. Entonces, por un lado tenemos esto, por el lado tenemos lo otro.
La norma es constitucional, no empecemos de nuevo con la discusión de si es constitucional o no es constitucional. No, el sistema vigente era inconstitucional. Es lo que estoy diciendo, el del año 94, pero ya empezamos con que van a haber amparo porque es inconstitucional. No. Les aclaro, León, Sapsay, un servidor y alguno más, ya dijimos todos que es constitucional. Será una buena o una mala medida, pero la no Cámara Previsional ya anticipó que la constitucionalidad del sistema. Hoy dijo Carmen Argibay que estima que va a terminar en la Corte Suprema de Justicia, pero no aventuró nada en particular. ¿Ustedes cómo están en el colegio con este tema? Aparte, compartiendo lo que has dicho y lo que han dicho otros constitucionalistas, el dinero que está depositado no es un dinero de propiedad como si uno comprara un televisor que es mío. Es un salario indirecto del trabajador que se le da a un tercero para que en un fondo solidario pueda pagarle a los jubilados. Es como decía Piumato, si la empresa quiebra, usted pierde todo y va a cobrar nada más que la mínima que le va a garantizar el Estado. Aquellos que hoy están planteando la inconstitucionalidad lo están haciendo desde el punto de vista de la situación de la propiedad privada. No es una propiedad privada, es una propiedad colectiva, solidaria de todos los trabajadores. Piumato, ¿qué ibas a decir? No, yo iba a decir eso, ¿no? Es decir, sobre la constitucionalidad de este sistema. Es decir, acá durante los 90 se violaron todo el 14 bis, este fue uno de los puntos que se violó. Y nadie se arrancó, los que se arrancan la vestidura no se la arrancaron ahí. Entonces, la Constitución es el mejor camino que tenemos y fue sabia. Yo digo que afortunadamente la resistencia popular frenó, y nosotros tuvimos en eso, frenó las reformas de allá de los 90, porque vino la AFJP, siguió el negocio de las ART y después venía el negocio del seguro de salud, que era el gran negocio que estaban por atrás, grandes inversiones, ya había habido preparándose para ese. Afortunadamente lo paramos porque si no, digamos, ya la debacle estaríamos sin jubilación, sin salud, en el peor de los mundos. Pero en esto de la FJP hay que decir otra cosa. La forma fraudulenta que se trabajó, las empresas mandaban el paquete y lo arreglaban con la FJP y mandaban a toda su gente. Bueno, si te acordás obligado porque, recordemos, en esos años el trabajo era casi un privilegio, porque había millones de desocupados. Entonces, el que entraba a trabajar no le dejaban hacer uso de su derecho de opción. Lo mandaban directo a la FJP, con la cual había arreglado la empresa, que seguramente era el banco con que esa empresa tenía líneas de crédito, etcétera, etcétera. O la otra cuestión, que te digo, se establecía que en el caso que no optara, tenía que ir a la FJP del Estado, del Banco Nación. Sí. Y esto no se producía prácticamente en ninguno de los casos. A mí me pasó que estaba trabajando en una empresa privada, creo que esto fue en el año 94, si no me llaman a memoria, me llaman de la gerencia de personal y me dicen, anda a hablar, que tenés que pasarte a la jubilación privada. Y no, yo me quedo en el Estado, le digo, no, tenés que ir igual. No voy. Tenés que ir, si no te despedimos. Directamente, la empresa es muy importante, se administra subterráneos, entre otras cosas, y había armado una FJP propia, entonces pretendía tomar a todos los empleados para que haya traspaso de fondos frescos. Les aclaro, en aquellos tiempos había 24, 25, 26 AFJP. Ahora creo que no estamos superando las 6 o 7 porque se fueron fusionando y superfusionando. El negocio quedó reducido a los 7 u 8 o 6, como les decía antes, grupos empresarios que son los mismos que controlan el país. ¿Me equivoqué? No, entre 3 o 4 manejan el 85% del mercado. Y te acoto algo, yo en el año 94 comencé a aportar como autónomo y fui obligado a ingresar a FJP, no podía optar directamente. Y durante muchísimos años estuve aportando a los dos regímenes. En forma indiferente. O sea que bueno, lógico que fue una injusticia y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Creo que es una injusticia que la padecimos muchísimas personas. Creo que esta reforma tiene que paliar esta situación y tiene que crear un cambio de mentalidad nuevamente y volver a la jubilación solidaria y que tiene que ayudar a que la jubilación realmente no solo sea solidaria, sino que también sea efectiva, alcance para que la gente pueda vivir. ¿Cómo le damos movilidad, Piumato, a la jubilación? ¿Cómo le damos movilidad? ¿Cómo le damos movilidad? Precisamente que teniendo fondo las cajas, ¿no? Y con una política seria, ¿viste? La movilidad es constitucional y tiene que garantizarse, ¿no? Creo que es un desafío grande que tenemos, pero me parece que se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado en la Argentina y si cada paso que se da para fortalecer el rol del Estado lo atacan de la manera que lo atacan, evidentemente la gente tiene que entender que los que resisten esto no quieren que los jubilados tengan la jubilación
la jubilación que se merecen, ¿no? Piumato, hay una para usted, de Alejandra de Capital Federal. Dice que está de acuerdo con el traspaso. Y si hay posibilidades de hacerle juicio a Carrió o Patricia Bullrich por todo lo que están diciendo y los tratan de ladrones a los miembros del gobierno. ¿Quiere que la conteste usted? Bueno, yo creo que está clarito que eso está a los involucrados, ¿no? Porque es claramente una cuestión de calumnia, ¿no? Pero hay que ver solamente la historia de estos personajes, ¿no? Yo recuerdo muy bien que el rol patético que tuvo la diputada nacional Bullrich cuando fue ministra del gobierno de la Alianza, fue ministra de Cavallo, en dos cuestiones fundamentales, que fue el tema de aerolíneas, apretaba a los sindicatos porque ella había negociado con no sé qué grupo económico de España. Afortunadamente la resistencia de los gremios siguió y bueno, en ese momento fue una solución parcial, pero fue mejor que el cierre que se planteaba. Y la otra cosa tremenda, ella no era ministro cuando salió la ley de los sobornos, pero apenas asumió, ella repicando el mismo discurso que el Fondo Monetario Internacional, decía muy suelta de cuerpo y muy poco moral, que la ley, aunque hubiera sido sancionada por soborno, es decir, aunque hubiera habido corrupción, la ley tenía que continuar igual. Estos son los valores de esta gente y evidentemente uno tiene que ver, como decía Jauretche, ¿no? Hay que ver qué canta esta gente para saber dónde está la verdad. Entonces uno nunca se puede equivocar. La escucha a Patricia Bullrich, escucha ese mesianismo de Carrió, un mesianismo sin sentido, y bueno, uno sabe dónde tiene que estar parado, ¿no? Horacio de Lanús, Rizzo está aprendiendo con los colores de su vestimenta, no sé a qué se refiere. Está jugando el campeón y yo estoy acá haciendo, usted se divierte conmigo. Está dejando de ser un amargo, no entiendo lo que dice. Felicita por el programa. Susana de Avellaneda, está para usted también, empleada judicial. ¿Cuándo se van a efectivizar los 1.500 empleados judiciales contratados? Ahora Olá Piumato no termina más. Dele. No son 1.500. Nosotros hemos conseguido muchas efectivizaciones a nivel de la justicia nacional y estamos reclamando eso precisamente, porque hemos solucionado, que fue una larga lucha, el tema de los esclavos de la justicia. Que doy fe, hemos colaborado. Y bueno, lo estamos haciendo, porque nosotros entendemos que esa es una política que ya hacía en los años de Cavallo, ¿no? Prorrogar las situaciones de precariedad en el trabajo, donde el contrato no era lo peor, porque estaban los contratos basura, las locaciones de servicios, etcétera, etcétera. Afortunadamente, lo peor lo hemos desterrado. Queda evidentemente dar tranquilidad a la gente, porque no pueden sacar, quien está contratado no puede sacar un crédito, no puede hacer uso de un montón de cosas, y por más que le digan, el contrato se renueva automáticamente, sabemos que pesa sobre la espada de Damocles cada vez que se acerca el tiempo de la renovación, ¿no? La Corte fijó un criterio hace 2 años, que era 3 años como mínimo de antigüedad, y nosotros estamos reclamando, en ese momento confirmó a todos los que tenían 3 años de antigüedad, y nosotros estamos reclamando ahora que replique ese criterio y vuelva a normalizar la situación con los que están ya con 3 años de antigüedad en su contrato. Quique de Tribunal le dice saludo a todos los panelistas especiales, le pide que se cuide del mudo. No sé, debe ser usted. No. Alejandra de Capital Federal está de acuerdo con el trabajo. Esta lo leímos. Quique de Berazategui en contra de lo que dice el doctor Piumato y que se invita a las otras caras sindicalistas que tanto mal le hacen el país. Se están mintiendo. Bueno, los invitaremos. Después de alguno que esté de la otra vereda, si no lo mandamos. Piumato está contento porque está en el Estado, yo prefiero que me dejen elegir. Es inconstitucional. Yo también prefiero que me dejen elegir, pero sí es constitucional, no se equivoque. No están violando nuestros derechos constitucionales individuales. Este gobierno no lo respeta, es un problema de caja. A ver, uno más. Isabel de Barraca, ¿cuándo vuelve Crespo? No lo dejan entrar, los hinchas Racing están en la puerta del país, ahí en el aeropuerto de Ezeiza, no lo van a dejar pasar hasta que Racing pierda un partido. La última pregunta para los dos, les pido que sean breves. Piumato, usted decía que no entiende nada de bolsas, pero a veces le toca trabajar en la gran bolsa argentina, que es en medio de la justicia argentina. ¿Es independiente la justicia? No, la justicia no es independiente, yo creo. ¿Hay presiones del poder político? No, yo creo que las presiones principales son del poder económico. Es decir, lo que tiene el pensamiento del común de la gente, ¿no? Porque este poder económico determinaba la vida en la Argentina y tuvo durante muchas décadas el poder político. Y ellos fueron generando jueces
bueno, ahora no tienen el poder político, pero siguen condicionando a esos jueces que designaron en sus resoluciones. ¿Usted qué opina? Le voy a dar dos respuestas. Una, la del presidente del Colegio de Abogados, que dijo que si el juez no tiene coraje para soportar presiones, se tiene que ir. Y la otra, la que dio el ministro de la Corte, el doctor Zaffaroni. A veces frente a las presiones hay que poner cara de póker y hacer lo que uno tiene que hacer. Y yo te digo una perlita. ¿Tengo 10 segundos? No. Ay, qué lástima. Nos vamos, no hay más tiempo. Al muchacho este que está ahí en Casaba y está diciendo que hay que poner un piso para devolverle la plata a la gente, vaya a estudiar Derecho, doctor. No entiende nada. Crespo, ya saben, probablemente el martes, a lo sumo el otro martes lo tenemos de vuelta. Chao, buenas noches.